Bien, estoy compartiendo la pantalla. En el primer webinar de hoy vamos a hablar de cómo interpretar a las noticias en el mercado Forex, en el mercado de divisas. Este es el primero de 3 webinars. La semana que viene, en el mismo horario, en el horario de las 15 horas Argentina, también voy a presentar el segundo webinar, que en este caso es acerca de cómo armar nuestro plan de trading. Cómo armar nuestro plan de trading. Y el último webinar va a ser el 22 de mayo a las 3 de la tarde, Argentina, y en este último veremos gestión de riesgo y psicotrade. Bien, antes de empezar, quería hacerles, darle el marco general de lo que vamos a ver hoy a la tarde. Como traders es importante conocer las noticias fundamentales en los mercados financieros. Esto seguramente ya lo habían escuchado y muchas veces los traders se enfocan en los análisis porque son más analistas técnicos o porque hacen un trading de otra manera, pero las noticias tienen gran importancia y un impacto en nuestro trading. Así que es algo que debemos conocer. No es algo que se dice cuando inicias en trading, probablemente no te dicen que hay eventos fundamentales o noticias macroeconómicas que van a afectar la volatilidad mientras estás dentro de una operación, y eso puede hacer que salga muy bien o muy mal. Así que cuando inicias no se lo comenta, pero es importante que sepas que estos eventos existen y que, bueno, que eso puede impactar en la cotización del mercado que estemos operando. En este caso es acerca de Forex. Entonces, tenemos que como comerciantes conocer el contexto global donde nos vamos a manejar, porque ese va a ser nuestro campo de batalla. Ahí frente a la gráfica vamos a estar viendo oportunidades, pero tenemos un contexto global. Las gráficas no se mueven solas, se mueven a través de movimientos económicos, políticos muchas veces, que afectan a la economía. En este caso vamos a hablar del panorama del contexto global de la economía estadounidense, que es lo que afecta al resto de divisas. Sabemos que los que operamos Forex, la mayoría operamos a los pares que acompañan al dólar, así que todas las noticias que afecten a los estadounidenses están afectando la cotización del dólar. Aclaro esto porque el panorama global puede ser muy diverso y quizás las economías regionales de los países de Latinoamérica sean distintas de esta primera economía mundial, que es la que vamos a analizar hoy en este webinar. Entonces puse como contexto económico global actual, vivimos un pánico bancario. Desde la caída del Silicon Valley en el día 9 de marzo, esta caída ha provocado una crisis bancaria, una crisis en la confianza bancaria. Le siguió el Signature Bank, y el tercer banco que cayó la semana pasada y lo compró el JP Morgan es el First Republic. Se vive un clima de incertidumbre con respecto a la banca comercial. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, que esto afecta directamente al dólar estadounidense. La subida de tasas de interés de la Fed ha sido una de las más altas de la historia. Por ejemplo, la semana pasada, el 3 de mayo, tuvimos la 10ª suba consecutiva y Powell avisó que va a haber una pausa en la subida de tipos. Y esto puede tener, con el impacto que está teniendo esa subida de tipos, con la crisis bancaria que hay, la contracción del crédito y el peligro de entrar en una recesión económica global. Si los Estados Unidos llegaran a entrar en esa recesión económica que es anunciada para la segunda mitad de 2023, esto afectaría definitivamente a todas las demás economías mundiales. Y bueno, el contexto en el que vivimos desde que inició la guerra también es un panorama actualizado. Ese sería el resumen en forma muy rápida del panorama global,
lo que vamos a ver hoy es los horarios de las sesiones de Forex, qué es el calendario económico y cómo lo podemos utilizar en trading y cómo interpretamos estos eventos macroeconómicos que nos van a aparecer. Ahora vamos a ir viendo cómo nos van a ir apareciendo. Para introducirnos, los que ya operan de divisas saben que el mercado Forex es el mercado líquido con mayor liquidez que mueve alrededor de 5 billones de dólares a diario. Así que es un mercado con mucho volumen de trading. Los pares de divisas, en realidad cada divisa tiene un código único, pero las divisas para hacer trading las tengo que tomar de a pares. Por ejemplo, tenemos la libra esterlina contra el dólar americano. Este es el par que yo opero. Como les dije, vamos a empezar con las sesiones de mercado. Sabemos que hay 3 sesiones principales y si no lo sabían, bueno, ahora lo están conociendo. Las 3 sesiones principales son la sesión asiática, que arranca con la apertura de la bolsa de Sydney, seguida de la bolsa de Tokio. Entonces, estas 2 bolsas forman parte de la sesión asiática. Esto ocurre a la tarde, abre Sydney la tarde del domingo de horario Nueva York, hora del este. Y termina el horario de las sesiones de trading con Nueva York el día viernes. En el medio tenemos la sesión de Londres. Todas estas sesiones, si bien está abierto Forex las 24 horas, tienen un horario de apertura y de cierre. La bolsa más grande, con mayor volumen de comercialización de divisas, es la bolsa de Londres, que tiene una superposición con la bolsa de Nueva York. Estas 2 bolsas representan el mayor volumen de trading en Forex. Hay un horario específico en que hay una confluencia de esas 2 bolsas y entonces allí se esperan las mejores oportunidades de trading. No tenemos que pasar todo el día operando, sino podemos elegir el horario para adaptarnos al horario de mayor volatilidad y entrar y salir del mercado en positivo o en negativo, pero hacerlo de manera rápida, es decir, en 2 horas de trading al día, entre 2 horas aproximadamente. Los horarios de estas sesiones, los de apertura y cierre. Bueno, vamos a ver que tenemos en el siguiente cuadrito cuándo arranca la bolsa de Londres, que arranca a las 7 horas GTM hasta las 16 horas. Esta es la bolsa que comercia en volumen el 45% de las transacciones del mercado Forex. Así que lo que suceda en la sesión de Londres es probable lo que va a suceder durante todo el día en el mercado. Define la tendencia diaria. En Nueva York tenemos el horario de apertura es las 12 horas GTM hasta las 21 horas. Veremos que ahí hay 4 horas, que son de las 12 GTM a las 16 horas, que se comparten las sesiones de mercado de la bolsa de Londres con la de Nueva York. Por la madrugada, digamos, la madrugada de este lado del Atlántico, abre la bolsa de Tokio y la bolsa de Sydney. Se llevan una diferencia horaria muy corta en esos lados. ¿Dónde podemos revisar la hora GTM? Porque es probable que digas, pero ¿cuál es la hora GTM en mi lugar? Yo no conozco eso. Bueno, hay una página que yo uso mucho que se llama 24timezone.com, que ahora le voy a compartir esa página, que es esta página. Deberían estar viendo la página donde yo hago la conversión horaria. Bueno, en este caso, hoy, ahora, en este momento, son las 6:16 horas GTM, y son las 3:17 horas Buenos Aires, Argentina. Entonces, de un lado tengo la hora GTM y de otro lado tengo la hora en Buenos Aires.
La bolsa de Londres abre a las 7 a.m. GTM, es decir, a las 4 de la madrugada argentina. Y esto lo pueden buscar dependiendo del país en el que se encuentren. Aquí van a encontrar un enlace, digamos, un link que los puede llevar a la localización donde ustedes están. También la bolsa de Nueva York abre a las 12 GTM, que es las 9 de la mañana argentina. Bien, vamos a seguir con la presentación. Mi horario de operativa con respecto a esto es las 6 de la mañana argentina hasta las 10 de la mañana. Esto es considerado el pre-Nueva York y está en la superposición horaria de ambas bolsas, la de Londres y la de Nueva York. ¿Qué sucede si no se puede operar en ese horario? Si usted trabaja y no puede operar en ese horario. Hay personas que operan la sesión asiática. Hay una estrategia distinta para operar la sesión asiática, es una sesión de baja volatilidad porque se mueve poco volumen de trading, pero hay pares de divisas que se mueven mejor en esos horarios. Esos pares son el dólar australiano contra el dólar americano, el neozelandés contra el americano, el dólar contra el yen japonés, el dólar australiano contra el yen y el neozelandés contra el yen. Estos pares de divisas se mueven mucho mejor durante la sesión asiática. ¿Cómo podemos revisar ese solapamiento que yo les digo que se da entre las sesiones de Londres y Nueva York? Ese solapamiento se puede analizar en esta página que se llama Forex Market Hours. En esa página van a encontrar un monitor en vivo en el que en esta primera columna, donde está marcado en color gris con un cuadradito, representa el horario en el momento de la sesión en la que ustedes se encuentran. Y lo que vemos en color verde sería todo el horario de la sesión de Londres, el horario de la sesión de Nueva York en naranja, Sydney en azul y Tokio en amarillo. Y como pueden ver en la superposición de estas dos, que es la de Londres y la de Nueva York, es donde hay mejores oportunidades de trading. Es decir, van a encontrar mayor volumen, mayores movimientos y también buenas oportunidades para hacer trading. ¿Cuáles son los días mejores de la semana para operar? Y eso va a depender de cuál es su medida de riesgo. Bueno, por ejemplo, los lunes hay baja volatilidad. Eso puede pasar, encontramos baja volatilidad cuando no hay eventos fundamentales, ¿no? Macroeconómicos. O por ejemplo, después de una elección, el lunes después de una elección, suele haber un feriado bancario para evitar también los impactos que pueda tener esa noticia. Específicamente en Estados Unidos, cuando hay presidenciales, al otro día es probable que la bolsa pueda estar muy, muy revuelta, entonces se hace un cierre y generalmente esto pasa de los lunes feriados. Hoy, por ejemplo, en Reino Unido, es feriado por la coronación. La coronación que fue el día sábado de Carlos III. Entonces ahora tenemos un lunes feriado en Londres. Tenemos un martes con media volatilidad y un miércoles también. Y tenemos un jueves con alta volatilidad y un viernes también. Esto sucede porque los días jueves se suelen anunciar la suba de tasas de interés del Banco Europeo. Por ejemplo, también el día jueves hay otras noticias como los datos de inflación de los Estados Unidos, se dan todos los jueves, así que los jueves son muy volátiles. Y los días viernes se anuncia el NFP, que es las nóminas no agrícolas, que ahora vamos a ver de qué se trata eso de las nóminas no agrícolas. Vamos a pasar. Los traders debemos elegir un buen horario de operativa, porque si no eligen bien su horario de operativa no van a saber cómo se va a deslizar
en el rango de precios que puede estar en lo normal en una sesión de trading. ¿Qué es lo normal? Que se mueva 50 pips. Bueno, la libra se mueve bastante, puede moverse hasta 100 pips diarios, y esto es un gran movimiento. Es una divisa que es, hace un par de divisas que es muy volátil. La libra suele moverse más rápido que el euro dólar. Si ustedes aprecian las dos gráficas van a notar eso, pero eso lo pueden notar cuando hacen trading. Y bueno, por lo general yo opero ese horario que les digo de la conversión de ambas bolsas, que es el horario pre-Nueva York, y 2 horas durante la sesión de Nueva York. Y después ya lo más probable es que esté fuera del mercado. Eso es porque pasar menos tiempo en el mercado es mejor, porque los previene de pasar demasiada exposición y riesgo a las pérdidas. Eso lo aprenden también con el tiempo. En este horario que yo les comento, generalmente se anuncian noticias macroeconómicas, es decir, noticias que pueden acelerar muy fuerte el precio, como las que ya les voy a ir comentando. ¿Dónde se puede revisar estas noticias macroeconómicas? Estas noticias se anuncian en un calendario económico. En este calendario se nos anticipa la fecha en la que va a ser esa noticia, el día, el horario en el que va a ser revelado ese dato. Bueno, eso es muy importante. Tenemos 3 portales principales de noticias, que son investing.com, Forex Factory y MyFXBook. Estos 3 portales de noticias se puede revisar el calendario económico. ¿Cómo lo revisamos? Ahora vamos a ir a la página. Estamos en Investing. Bien, investing.com. En Investing van a encontrar una pestaña que dice herramientas, tools, bajo a calendario económico. Una vez que abro, voy a poder ver que me tira actualizado las noticias que hay en el momento. Bueno, acá dice, por ejemplo, esto de que es feriado en Reino Unido. Bueno, eso es en el día de hoy. Todas las noticias que han pasado, y puedo decir que me anuncie las de esta semana, que me muestre todas las que va a haber esta semana, y me muestra todas las del lunes, todas las noticias del martes. Les aparece en el horario en el que ustedes están. Aquí arriba les estoy señalando, deberían poder ver un reloj de horas, a ver si estaba por acá, en el que les tomaba la hora que ustedes tienen por su localización, y les dice en qué horario de su localización es esa noticia. Las 2 estrellas son noticias de mediano impacto. Las 3 estrellas, a ver si hay una de 3 estrellas aquí. Por ejemplo, este miércoles tenemos CPI, que es muy importante, es el dato de inflación de los Estados Unidos. Así que este miércoles va a ser muy volátil. Tenemos esas noticias de 3 estrellas, son noticias de alto impacto. Y las noticias de 1 estrella son de bajo impacto. No las vemos porque yo las deseleccioné. Miren, acá en la pestaña filtros podemos seleccionar qué país, de qué moneda. Por ejemplo, yo dejé el dólar CAD, dejé el euro, el yen, bueno, el rublo. Todas las que yo quiero que me digan las noticias, las puedo seleccionar. Es decir, todas aquellas monedas, la libra, por ejemplo, acá con Reino Unido, las dejo seleccionadas, ¿no? Estados Unidos, y también pueden seleccionar por impacto. Vieron, yo tengo deseleccionadas las de bajo impacto porque me interesan las de mediano y las de fuerte impacto. Hago aplicar la selección y ya se queda de esa manera la selección de noticias que me interesan. El otro portal, aprovechemos que estamos acá en esta pestaña, que analizamos, es Forex Factory.
aquí en esta pestaña calendario nos aparece todas las noticias que tenemos en los pares de divisas, ¿no? Acá, por ejemplo, dice currency, que significa la divisa en la que estoy analizando. El horario, miren, es el horario en el que también estamos. En el horario les aviso según su región. Esto es la volatilidad, digamos, del impacto de la noticia. Si es de color amarillo, significa que es bajo impacto. Tengo otras que son de color naranja, son noticias de alto impacto. Las de color rojo, obviamente, son noticias de alto, muy alto impacto. Entonces, de esa manera podemos estar atentos. La diferencia con el otro portal es que acá podemos analizar otras cosas. Por ejemplo, hay una pestaña en la que nos da una previsión de un gráfico, ¿no? Entonces eso también, para los que les gusta analizar más, también se puede ver muchas más cosas en Forex Factory. Es un portal muy completo. Después tenemos a este portal que yo lo uso, que es MyFXBook. Y aquí en la pestaña calendario económico encontramos todos los eventos que tenemos por fecha, día y hora. Y aquí, por ejemplo, algo que me interesa es esto, que hay un conteo, una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva hasta la noticia. Quizás en los otros portales también exista la cuenta regresiva, pero en este portal es como que empieza a activarse, se pueden activar alarmas también en los otros portales, pero empieza a activarse como una pestaña así intermitente que anuncia que faltan 10 segundos para la noticia, y de esa forma uno puede saber que falta muy poco para que salgan las noticias. Bueno, lo mismo que en Investing, uno puede seleccionar acá en esta pestaña las noticias que quiere, si quiere solo las de alto impacto, las de mediano, las de bajo. En mi caso las tengo todas agendadas. Y bueno, las divisas en las que quiero las puedo tildar o destildar y aplicar las cuestiones de si me interesa o no ese par de divisas. Vamos a seguir con la presentación. Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los eventos más importantes, los económicos más importantes? Y bueno, aquí tenemos como noticias más importantes, tenemos las noticias de CPI, las de CPE, las del NFP, las de PMI, las de reclamos por desempleo y las del Rate Decision de la Fed, más el discurso que da después el presidente de la Fed, que es Jerome Powell. Y estas son las que vamos a analizar hoy a la tarde. Tenemos el CPI, que es el índice de precios al consumo. Permite evaluar el nivel de inflación que tiene un país. Si el resultado de ese índice es positivo, es decir, ha crecido, significa que el coste de vida se ha incrementado. Es decir, que los productos de consumo básico, como los alimentos, han sufrido aumento en los precios. Y si el resultado de este índice es negativo, sugiere que los productos han bajado de precio. Generalmente es muy importante porque estos precios al consumidor representan parte de la inflación general. La inflación es importante para la valoración de la moneda porque el aumento de los precios lleva a que la Reserva Federal tenga que subir las tasas de interés respecto al mandato de contención que tienen. Ellos desde la pandemia se plantearon desde marzo de 2022 ir subiendo las tasas de interés hasta que la inflación llegue a un 2%. Actualmente la inflación, ya vamos a revisar el dato, se encuentra en un 5% en los Estados Unidos. Entonces puede eso indicar que queda recorrido a la subida de tipos, pero eso va a depender del pánico bancario. ¿Cuándo se anuncia el CPI? Es muy importante saber cuántas veces en el mes vamos a recibir ese dato. Ese dato se publica una vez al mes, es aproximadamente dado 16 días después que finaliza el mes. Bueno, entonces vamos a ir a revisar el último de los datos. Lo vamos a ir a analizar a la página. El último dato de IPC. Bueno,
IPC o CPI es lo mismo, lo que pasa es que a veces les puede tomar en inglés. Bueno, es el índice de precios al consumo. El dato actualizado se dio el 12 de abril. Bien, el 12 de abril la inflación en los Estados Unidos fue del 5%. Aquí abajo encontramos la fecha de la próxima publicación. La fecha de la próxima es el 10 de mayo. Esto es en 2 días, el próximo miércoles, a las 8:30 hora Nueva York. Y aquí hay una previsión de qué nos va a dar. Según la previsión dice el 5%, es decir, que se mantenga en el 5%, o puede dar menos. Bueno, va a ser muy importante cómo tome el mercado ese resultado, así que eso nos indica que debemos estar atentos a esa noticia. Vamos a seguir compartiendo nuestro PowerPoint. Estamos por acá abajo. Bien. El otro dato, ya vimos ese, el del CPI, ahora está el PCE, es el índice de precios de gastos al consumo básico. Por ahí suelen confundirse, pero este dato representa lo que los consumidores pagan por bienes y servicios, excluyendo los precios de los alimentos y la energía. Bueno, es decir, la métrica de ellos está basada más en los medicamentos. La industria farmacéutica en este índice es muy importante, es decir, es muy importante para este índice. El PCE es la métrica favorita de la Fed cuando quiere considerar tener un dato acertado de cómo va la inflación en el país y cómo establecer la política monetaria. Entonces, la Reserva Federal tiene una meta de llegar al 2%. El otro dato que tenemos es el dato de las nóminas no agrícolas. Este dato indica el número de trabajadores asalariados en Estados Unidos que excluyen a las empresas agrícolas y se publica el primer viernes de cada mes. Es decir, el dato de NFP fue publicado el viernes pasado. ¿Cómo interpretamos este dato? Hay operadores que solo operan esta noticia y no operan el resto del mes por la gran volatilidad que genera. Si las nóminas son altas, más altas de lo previsto, el dólar estadounidense se aprecia. Y si las nóminas son más bajas de lo esperado, normalmente el valor del dólar cae. Entonces, con un escenario de nóminas altas, el dólar es alcista, y con un escenario de nóminas bajas, el dólar es bajista. ¿Cómo vamos a interpretar ese dato en un par de divisas? Por ejemplo, en el par libra-dólar, el escenario, si es de nóminas altas, el dólar se aprecia, entonces debería ejecutar ventas en el par libra-dólar, porque hay fortaleza de la divisa que está, en este caso, a la derecha. Bueno, en este caso, el libra-dólar está a la derecha. Tenemos, por el contrario, pares que están primero el dólar, por ejemplo, el dólar-yen. Entonces, en este caso, deberían pensarse en compras de la divisa, que en este caso es el dólar, porque está a la izquierda. Bueno, ¿por qué es importante el dato de las nóminas no agrícolas? Se considera, para Forex, se considera una noticia de alto impacto. La creación de nuevos puestos de trabajo pueden revelar una fortaleza o una debilidad de la economía. Por ejemplo, si las condiciones económicas son buenas, las empresas van a contratar a más personas, y cuanto más personas estén empleadas, mayor gasto tiene en la economía del país. Un mayor gasto es mayor consumo para los comercios, y así el ciclo continúa. Por supuesto que si las condiciones económicas no son buenas, lo más probable es que haya despidos, que haya menos gasto en la economía, entonces el crecimiento empieza a debilitarse. Los inversores suelen mover
dinero en función de dónde creen que se producirá el mayor crecimiento, es decir, donde habrá mayor número de empleos, es decir, el dinero va a ir ahí. Por eso es importante el NFP. Este dato es anunciado, como les decía, el primer viernes de cada mes a las 8:30. Hay 3 escenarios probables de cómo se puede mover el precio, siempre va a ser así. Ustedes saben que el precio se mueve en rango, se mueve alcista o se mueve bajista. Bueno, para el escenario del NFP es así también. Cuando se publica este dato, lo más probable es que haya mucha volatilidad en los primeros minutos de la noticia, pero si la nómina está en línea con las expectativas, es decir, no hay cambios casi en el valor del dato esperado, del dato que ya se descuenta, entonces el mercado no tiene una reacción fuerte, no tiene una reacción que lo mueva, sino que la tendencia se mantiene su curso. En el caso de que los datos de nómina sean menos positivos de los estimados, es decir, resulten decepcionantes, el el dólar se va a encontrar bajo mucha presión y puede resultar en una contracción económica. Eso también habla de una caída en el empleo. Bueno, y ese dato sería un dato negativo para el dólar. Si los resultados de la nómina superan las expectativas, la nómina no agrícola, por ejemplo, de las nóminas, son más favorables, es decir, que lo que se había estimado, esto se ve reflejado en la economía estadounidense con mayor fortaleza. Entonces el dólar debería subir. Por lo general, el NFP genera esa volatilidad que les comentaba. Y vamos a ver los datos del último. Bueno, acá yo hice el recorte para no andar pasando de pantalla, pero en el último dato, que fue el 5 de mayo, el viernes pasado, hubo un aumento de los puestos de trabajo de unos 73.000 puestos. Entonces es muy importante saber de que este fue un dato alcista para el dólar americano. Aún así, con el pesimismo bancario, hubo pocos movimientos, hubo bastante volatilidad que sé que algunos aprovecharon, pero no fue tan fuerte las caídas en las divisas como se hubiera esperado en la libra o como se hubiera esperado en el euro. Todavía siguen siendo fuertes con respecto al dólar, así que hay como un escenario que hay que mirarlo con cuidado. Vamos a ver el siguiente dato que es importante, que es el PMI. Este dato es un indicador principal de la salud económica de las empresas, ya que representa las condiciones de mercado más rápidamente, porque los gerentes de compra tienen los gerentes de compras de las empresas tienen la información actualizada, entonces saben si es viable o no hacer más compras, más inversiones o no. Entonces, un valor en ese índice por encima de 50 significa que la industria se encuentra en expansión. Sin embargo, un valor por debajo de 50 significa de que hay menor expansión en el mercado. Veamos ese dato de PMI. Por ejemplo, el PMI, tenemos 3 datos de PMI. Tenemos el manufacturero, el de construcción y el de servicios. Son 3 PMI que se publican. En Estados Unidos se publica el PMI manufacturero el primer día hábil, después que finaliza el mes. Este dato fue dado el 1 de mayo. El PMI dio 50.2, es decir, dio un valor positivo, mejor de lo esperado, si bien hay una contracción de la economía, porque había una previsión de 50.4, sin embargo, bajó 2 décimas, así que tampoco es mucho. Sigue con una tendencia bien alcista con respecto a esto el dólar. En cambio, las lecturas del PMI en el Reino Unido se anuncian en los primeros días del mes los resultados del mes anterior. Vienen en el mismo orden y también se publican en el calendario. Si ustedes revisan, el calendario económico también vienen publicadas en qué día van a ser, con qué horario y también en el mismo orden, manufactura, construcción y servicios.
A ver, vamos a revisar el siguiente dato, que también es muy importante, que este dato indica los reclamos por desempleo. ¿Cuántas personas solicitaron seguro de desempleo por primera vez en la última semana? Es decir, es un dato que se considera de los más importantes de los primeros datos económicos de la nación. Aunque es un indicador rezagado porque indica la cantidad de personas desempleadas, es una señal de la salud económica general. ¿Por qué? Porque si hay mayor desempleo, hay menos gasto de consumo, entonces eso indica y está relacionado con las condiciones del mercado. Este dato es importante para quienes dirigen la política de un país, esto se sabe porque la FED también toma referencia a estos datos, y es publicado semanalmente, los días jueves se publica este dato, todos los días jueves. Una lectura de reclamo mayor de la esperada es negativa para el dólar, es bajista, mientras que una lectura inferior, por ejemplo, aquí tenemos que se espera para el dato que se anunciará este jueves, se esperan unas 245.000 reclamos por desempleo. Es decir, podría ser un dato, dependiendo si da mayor o se mantiene, un dato negativo para el dólar. Mientras que es un dato positivo y alcista si la lectura es menor, si cae por debajo, en este caso, de la previsión, que es los 245.000 reclamos de subsidio por desempleo. La noticia seguro más importante en todo el mercado de divisas es el rate decision de la Fed. En realidad, de todos los bancos centrales, también del Banco Central Europeo. Pero como les dije, nos enfocamos en la primera economía mundial, que es la economía americana. Es el dato más importante de política monetaria que afecta a todos los pares de divisas. Con esta herramienta, el FOM se comunica con los inversores acerca de su política monetaria. Es decir, contiene el resultado de su voto sobre las tasas de interés y las otras políticas y medidas que se lleven a cabo, junto con los comentarios de las condiciones económicas que influyeron en sus votos. Bueno, es decir, ese discurso que va acompañado después del dato de suba de tipos, como fue el miércoles pasado. Lo que es más importante es que analiza perspectivas económicas y da pistas sobre cómo van a ser las futuras votaciones. Yo tomé del discurso de Powell un pedacito. El miércoles pasado él dio un mensaje, si bien habló de una pausa, que iban a revisar si hacían la pausa para la próxima subida de tipos, que es en junio, por calendario, ahora lo vamos a ver, pero Jerome Powell lanzó el siguiente mensaje. Dice: creo que es más probable evitar una recesión que tener una, pero tampoco descarto la posibilidad de tener una recesión. Es posible que la tengamos, lo que espero es que sea una recesión leve. Así que ese era un comentario muy destacado del presidente de la FED, donde nos daba una visión de lo que pasaba, si bien descarta una crisis bancaria, eso no tiene que ver. El próximo 1 de junio también la representante del Tesoro, no me acuerdo el nombre ahora, es una mujer que dijo, Janet Yellen, que dijo que era posible que la economía de los Estados Unidos entrara en default porque tiene que el Congreso de los Estados Unidos ampliar el techo de deuda. Es decir, ellos han llegado a su techo de deuda y si el 1 de junio no hay sancionado una ley que lo eleve, ellos entrarían en impagos, es decir, en default. Así que el discurso de Powell ha dejado interrogantes, a ver si van a seguir con la subida de tipos, cómo afecta eso a los bancos, pero evidentemente se tornó el discurso un poco más pesimista debido a los cambios que hay respecto a la crisis bancaria y a la confianza financiera en los Estados Unidos. Bueno, ahora voy a revisar, estamos llegando ya a la parte de las conclusiones finales. Bueno,
Este webinar tenía que durar alrededor de 45 a 60 minutos, así que estos últimos minutos los vamos a tomar para contestar las preguntas que tengan y también para darles la sorpresa que estaba preparada por el equipo de TradingView. Como conclusiones finales de este pantallazo general y muy rápido de las noticias fundamentales, puedo decirle que para todos los operadores es importante conocer las sesiones del mercado de divisas. No pueden operar en cualquier horario. En realidad sí pueden operar en cualquier horario. Lo ideal es hacerlo en un horario en el que se logre la mayor eficiencia del trading. Es decir, el tiempo para los operadores es importante. Perder el tiempo frente a un gráfico que no se mueve no tiene ningún sentido. De manera que pasar menor tiempo en el mercado es importante porque representa menor exposición. Si uno está muchas horas en el mercado, no puede saber cómo va a desencadenarse, si puede haber alguna noticia de alto impacto que afecte esa operación. Entonces, conocer también el calendario económico, saber que hay portales importantes como los que les mostré, saber que yo puedo seleccionar según el par de divisas los anuncios más importantes de esa divisa, saber cuáles son las noticias que me van a afectar en el calendario, da una visión más amplia acerca de los mercados financieros. También conocer cuáles son las noticias fundamentales más importantes asociadas al dólar americano. Con respecto a nuestro próximo encuentro, nosotros vamos a encontrarnos el próximo lunes a las 15 horas. Vamos a hablar de cómo armar nuestro plan de trading. Les voy a comentar cómo lo tengo armado yo y bueno, y eso les va a dar una guía de cómo pueden hacerlo ustedes. Así que los voy a esperar para el próximo webinar. Voy a ir a contestar a ver si hay algo en la caja de preguntas. Em, Joan Rodríguez, hola, ¿qué tal, Joan? Bien, pregunta si usar un solo par es mejor que operar muchos pares. Hay operadores que operan muchos pares, porque como el mercado es fractal, es probable que se mueva em, siempre de la misma manera en cualquier par de divisas, no importa. A mí me mantiene tranquila operar un par, no tener varios trades en diversos pares, porque no manejo la política monetaria de esos países, porque no conozco cómo se mueve, cómo fluctúa a diario. Entonces, a mí me funciona operar un solo par, pero porque estoy enfocada en saber todo lo que pasa con el dólar y todo lo que pasa con la libra. Entonces, estoy muy, muy enfocada en ese par de divisas que a mí me resulta. Pero eh, sé que hay muchos que operan muchas. Entonces, eso va a depender de tu operativa. Gracias por escribir. Ahora, Edwin me pregunta si para ser un trader rentable debemos tener esas noticias actualizadas a diario. Yo diría que la rentabilidad está más asociada a la gestión de riesgo y a la psicología del trading, y que puede ser un buen trader sin conocer esto, que son las noticias que afectan el mercado. A mí me gusta conocerlo, me da tranquilidad también saber qué día va a haber volatilidad fuerte y puedo decidir no entrar al mercado ese día, por ejemplo. ¿Qué tal si vas en una operación y te agarró esa noticia y te quemó la cuenta? ¿Qué puede pasar? Entonces, sí, si querés ser rentable, además de gestión de riesgo de psicología, yo creo que algo de fundamental deberías conocer. ¿Cuál es tu metodología y de quién aprendiste? Yo soy muy curiosa, así que soy autodidacta, entonces creé mi propia estrategia para entrar en el mercado de divisas. La probé primero en varios pares y ahora simplemente dejé mi estrategia para operarla en el par libra dólar. Que eso por ahí lo vamos a hablar más en detalle el lunes que viene. Bueno, sí, a ver, ¿hay alguna otra pregunta? Eh, el hecho de usar un solo par puede permitirnos usar un mayor lotaje y
Claro, ¿por qué? Porque vos vas a ir con todo tu riesgo quizás diario a un solo par. Entonces usas mayor lotaje y en ese par vas a tener, si se mueve más, mayor profit. También si se mueve negativo, menor. Pero si vos repartís en varias, tu riesgo en varias divisas, también lo estás diversificando tu riesgo, que está muy bien también, pero puede ser que te salga en positivo una o dos y tres en negativo y quedaste como estabas. O sea, puede ser eso que vos hayas calculado el riesgo y que salgas en dos divisas bien y en las otras tres pares mal. Entonces decís, ocupé mi tiempo para quedarme como estaba, en breaking even, como se dice en trading. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo ahora por el chat, a ver, en el chat hay comentarios, voy a ver, porque hay preguntas también en el chat, por lo que estoy viendo. Había una caja de preguntas, ¿eh? El chat era, a ver, eh, Pael dice, Gladys, ¿cómo manejas tu gestión de riesgo? ¿Ajustado a operar noticias con previsión en los deslizamientos? Y depende. Trato de no operar durante estos eventos fundamentales. Sin embargo, se me han quedado operaciones abiertas durante estos eventos y a veces ha resultado bien y otras no tanto. Así que sí, hay deslizamientos porque se amplían los spreads. Bueno, algo también que me olvidé decirles que la ventaja de operar un solo par es que, bueno, que el spread en ese par es bajo, entonces entro y salgo rápido, en el mismo, puedo hacer scalping. Y otra ventaja era que no tengo altos spread en el horario de la conversión de las dos bolsas. Es decir, el spread mínimo, mínimo más chiquitito, cercano a ceros, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, se da esa diferencia en ese horario que yo opero, que les digo que son entre las 6 de la mañana Argentina y las 10. Hay muy buenos spreads para tomar en cualquier par, digamos, posiciones. Rodolfo. Bueno, ¿es posible que una misma estrategia funcione mejor en cierto rango horario, o sea que funcione mejor en Londres que en Nueva York? Gracias. Yo creo que mi estrategia funciona mejor en el horario pre-Londres. Eso se consigue con mucho backtesting, ¿no? Digamos, cómo hacerlo en vivo, realmente operando cada día. Es una disciplina. Y uno lo aprende que si esa estrategia funciona bien en ese horario o no. Podría funcionar, por ejemplo, en Asia no funcionaría. En Asia no funcionaría. ¿Funciona mejor en Londres que en Nueva York? Sí. Mi estrategia funciona mejor en Londres que al entrar al mercado americano. Pero también se puede adaptar para tomar entradas en el mercado y generalmente lo hago, si no operé temprano Londres, lo hago después de las 11 de la mañana hasta como la 1 de la tarde más o menos en horario de Argentina. Y ahí también puedo tomar esa entrada, pero ya con el mercado de Nueva York abierto y cierre de Londres, casi. Que cierra Londres a las 2 Argentina, por ahí. ¿Vas a enseñar alguna estrategia de trading? Me pregunta Francisco. Y le digo que en realidad mi estrategia sí se las voy a comentar la semana que viene. Así que sí, se las voy a comentar. Bien. Soy Paul. Bien. Hola, Paul. Gracias por estar. Dice, hablas de la menor exposición en el mercado, pero los que hacemos swing es mucho mejor permanecer en el mercado porque va generando en automático según avanza la operación. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Sí? Depende qué tipo de trader seas, si es intradía. Yo soy intradía porque para mí una operación que dura 45 minutos, 2 horas,
para mí es intradía. Una scalper para mí está en el rango de los 30 minutos, desde segundos a 30 minutos. Y están los swing, como me decís, los swing toman entradas que se llaman sniper, ¿sí? Son entradas muy acertadas y permanecen mayor tiempo en el mercado porque son swing y van tomando mayor beneficio. Yo prefiero tomar un poquito de beneficio todos los días, pero es mi forma de hacer trading. No significa que sea mejor. Sé que hay muy buenos traders swing y bueno, eso depende de cada operador. A mí me pone más tranquila haber cerrado una operación en el día de mercado. Ya si queda abierta 2 o 3 días, estoy intranquila. De manera que prefiero, prefiero ser un trader intraday. Bien, Joan dicen, ¿crees que hay días de buena suerte y de mala suerte? Ya que hay momentos donde todo parece buena señal y nos saca en pérdida. Sí, eso sucede mucho porque nosotros si operamos todos los días y vemos el mercado, decidimos tomar una entrada y buscamos esa buena señal para la entrada, pero puede ser que tu racha negativa te haya tocado porque todas las estrategias no tienen el 100% de efectividad y te tocó ese porcentaje que no es efectivo. Lo importante es tener controlado esas pérdidas para que eso no te afecte y mañana puedas volver al mercado. Porque si metí todo y en una operación y perdí todo, ya mañana no puedo volver al mercado porque no tengo nada para seguir operando. Entonces, por eso cuidamos el riesgo. Y me preguntan, ¿comentarás sobre el tema de las empresas de fondeo? Y sí, esto es una empresa de fondeo, de Trading Peak, es una empresa de fondeo donde me planeo fondear. Voy a largo plazo haciendo trading y voy a generar un grupo específicamente para los operadores que quieran en esta compañía fondearse conmigo y operar juntos, ¿por qué no? Para escalar al millón. Así que sí, voy a hablar de empresas de fondeo, pero no, no en este webinar.